Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como siempre no podemos empezar este programa sin antes saludar a mis amigos. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a las 6 personas que ya nos escuchan. Vamos creciendo a ritmo aceleradísimo. Esperemos pronto sean Sin 8 o 9. precedentes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Amigos, y el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Cada semana elegimos un tema, ya sea que ustedes nos lo manden, y si no, pivoteamos un tema cada uno de nosotros. Y el día de hoy es un tema muy interesante porque decidimos hablar de aquellas películas que nos movieron, que nos hicieron sentir, que nos hicieron pensar. Creo que todos y cada uno de nosotros nos podemos relacionar con aquella película que es a lo mejor mi película favorita porque me hizo recordar eso, porque nació en mí estas ganas de hacer algo o simplemente me gustó porque me hizo pensar cosas que yo antes no había pensado, ¿no? Y en ese sentido, creo que puede ser un programa muy enriquecedor. También los invitamos a ustedes a que puedan escribir, por favor, y nos puedan decir cuál es su película favorita y por qué es su película favorita en los comentarios. Siempre tratamos de responderlos, entonces será muy interesante para nosotros también saber por qué y cuál es la película que es favorita de todos ustedes. Y en ese sentido, yo quisiera empezar platicándoles de la experiencia que yo tuve hace muchos años con esta magnífica película del Señor de los Anillos. Antes de abrir el programa, tenemos un pequeño debate donde platicamos a dónde vamos a llevar el podcast. Y yo platicaba que para mí fue una experiencia eh, muy única el ver estas tres películas y recuerdo perfectamente cuando lo vi en el cine, me acuerdo mucho de haber visto el trailer, me causó una emoción muy grande porque a pesar de que no entendía del todo qué es lo que estaba viendo, yo no había leído los libros, no había leído ni siquiera El Hobbit cuando vi el trailer, pero antes de que saliera la película empecé a leer El Hobbit y posteriormente El Señor de los Anillos. No entendía muy bien, obviamente sabía que era una película fantástica, pero recuerdo muy bien en el trailer que ahí mismo te decía que era una película que iba a estar dividida en tres y que iba a salir en 3 años diferentes. Es algo que nunca había visto, que nunca ni siquiera se me había ocurrido que pudiera salir en diciembre de cada año durante 3 años, ¿no? Y desde ahí me causó una expectativa y una emoción y algo que estaba muy lejos de lo que yo había visto antes en el mundo del cine. Cuando llega la primera película, a mí me gusta mucho la primera película, de hecho es mi película favorita. A la gente no es su película favorita, generalmente es la 2. Y a mí me gusta mucho la uno porque esta emoción tan grande que a mí me causa es pensar que teniendo este mundo fantástico y teniendo seres tan poderosos como Gandalf, que mucha gente luego lo compara con Harry Potter y la verdad es que no son seres que están ni siquiera en la misma liga, o sea, Gandalf es un ser súper, ultra, mega poderoso y al final del día las personas que terminan salvando esta historia son dos hobbits y la importancia de estos dos hobbits que son tan humildes, tan abiertos, tan listos a ayudar y que a pesar de no tener la fuerza, ni tener la sabiduría, ni tener la magia, están dispuestos a ayudar just for the sake of helping. Es algo increíble, ¿no? Recuerdo por ahí alguna frase que le dijo Sam a Frodo, que le comenta que mientras haya una pequeña eh, oportunidad de poder ser buenos y felices en el mundo, es algo por lo que nosotros deberemos de pelear y morir, ¿no? Y es increíble cómo esta historia tan llena de fantasía se vuelve tan importante por el amor que tienen estos hobbits, que lo hemos practicado en otros podcasts también, en otras ocasiones, no en ese amor de pareja, sino en ese amor de amigos, en ese amor de hermanos, de querer ayudar a la otra persona, y eso los hace fuertes y eso los hace grandes. Y es una historia que está escrita tan maravillosamente y adaptada al cine de manera maravillosa, porque precisamente lo más importante son los personajes, a pesar que es una historia maravillosa y una historia que tiene mucha aventura y que tiene una historia muy bien trazada, al final los personajes son los que hacen de esta película algo increíble. Y en ese sentido es mi película, sin lugar a dudas, favorita y la que marcó mi vida. Y el mensaje que tiene la película me parece algo fantástico porque además el escritor Tolkien vivió algo muy fuerte cuando participó en la guerra y aquí lo escribe de manera maravillosa. O sea, la importancia del amor a la otra persona, a tu amigo, es algo maravilloso. No sé si Alfa quisieras complementar algo. Pues
Estoy teniendo un poquito de problemas de internet, entonces te escucho medio entrecortado y temo que yo de repente me pueda cortar, pero ojalá y no sea así. Pues sí, yo también, para mí las películas fueron un acontecimiento y para mí la mejor es la de las dos torres, como bien dices, pero la que más disfruto es La Comunidad del Anillo. Y sí fue verla por primera vez, fue el acontecimiento. Yo me acuerdo que la primera vez creo que fui con la familia, pero la segunda, la tercera, la cuarta y creo que la quinta la vi con mi hermano volviendo al cine, de esas que en esa temporada volvías y volvías y volvías. Y desde ahí, pues, en mi casa, en la familia ya se leía El Señor de los Anillos. Para cuando salió, todos mis tíos, mi papá y todo era, ya habían leído las historias, estaban muy emocionados por las historias. Y nosotros, pues, era como la novedad. Y entonces mi hermano agarró el primer libro y lo pudo leer antes de que saliera la primera película. Yo estaba a medias del libro cuando salió la primera y pues fue increíble. Y pues sí, es como casi, si hay algo que supera a mi familia Harry Potter, que es un tema de lo que hablamos hace poco, es El Señor de los Anillos. Y pues sí, para mí es muy, muy importante, sobre todo por ese vínculo que lo comparto con mi hermano. Sí, es una historia maravillosa porque también, además de la historia y de lo que representó para el cine y para todos los Oscars que ganó y todo esto, es una de esas películas que recuerdas haber visto con X o Y persona infinidad de veces y es una película tan grande que es de esos recuerdos que te llevas de por vida, ¿no? O sea, esa película la vi y fui en esta ocasión. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, en mi caso quería hablar de la emoción que me causó esta película. No es una película que me haya marcado tanto en el cambio de ideas, pero sí en la emoción que causó en mí. Pocas películas han causado tanta emoción como esa película. Y la verdad, la adaptación que hicieron de la película fue muy buena. Obviamente es muy difícil adaptar al Señor de los Anillos. Peter Jackson lo trató de hacer lo más apegado al libro que pudo, con los recursos que pudo, en el tiempo que pudo. Y que de hecho es mucho de la conversación que se tiene ahorita de la nueva serie que va a salir eh, de Rings of Power, que está totalmente desviada de lo que hubiera querido Tolkien. Bueno, Pero bueno, sobre eso sí puedo decir tres cosas. Uno, adelante. eh, el éxito de las adaptaciones de Peter Jackson es tan grande porque es una película, y eso lo puedo asegurar, hecha con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Es verdaderamente una película que se hizo con un amor inmenso por parte desde Peter Jackson hasta todos los demás. Todos los que estuvieron involucrados estaban enamoradísimos del proyecto e hicieron muchísimo más de lo que le correspondía incluso a su salario. Ellos mismos en los making of de esos que vienen en las ediciones extendidas y todo el detrás de cámaras, que son larguísimos, son como de 8 horas por cada película, te dicen que es la película de bajo presupuesto más cara de todos los tiempos. Y lo que pasa es que ellos tuvieron que sacar dinero de muchos lugares diferentes y tuvieron que ingeniárselas de miles de maneras diferentes, incluso antes de que New Line Cinema les prestara algo de dinero, porque ni siquiera estaba o sea, eh, tan bien cimentada en cuanto al presupuesto. Y lo que hicieron fue milagroso porque todos estaban completamente enamorados del proyecto. Eso es por un lado. El nivel de entrega que le dio Jackson fue obsesivo. En verdad, él se obsesionó con todo y y además es una comunidad muy nerd. Entonces llamó a muchos nerds alrededor del Señor de los Anillos que hicieron esto por el amor al proyecto. Y en parte es por eso que es tan, tan, tan buena. Y la otra cosa que quería decir es que envejeció muy bien. Tú la sigues viendo ahorita y se ve muy, muy, muy bien. En parte por el ritmo, por la música que es increíble y porque muchas cosas son sets, son maquetas y es maquillaje y son verdaderos prompts, o sea, son verdadera utilería hecha y casi no se usa el CGI. El CGI que se utiliza, la tecnología por computadora, sí existe, pero es solo complementaria. La mayor parte está hecha con sets y con utilería y por eso sigue envejeciendo tan, tan, tan bien a diferencia de muchas otras. Y pues sí, o sea, la verdad crean una ambientación increíble desde la comarca con la música, toda la intencionalidad de la música de Barad-dûr, de Moria, o sea, hay muchísimas cosas. Sobre la música en particular hay un podcast no es un podcast, perdón, es mi youtubero favorito de la historia que se llama Jaime Altozano,
que es un español que hace análisis de música, y él tiene un análisis de la música del Señor de los Anillos que yo recomiendo muchísimo. Sirve un poquito más para entender solo un aspecto, lo profundo que puede llegar de esta película. Si los 3 libros son una obra maestra, las 3 películas son una obra maestra no solo en el producto, sino en toda la realización alrededor de las 3 películas. Fíjate qué interesante lo que comentas, Alfa, porque muchas personas, incluido yo, no vimos esa misma magia en El Hobbit, por ejemplo. Pasaron muchos años después, tuvo muchísimo presupuesto para hacerla, y es una película que se alargó de más y que buscó una línea diferente donde no se ve ese amor y esa entrega que sí vimos en El Señor de los 100%, Anillos. 100%. Estoy totalmente de acuerdo, es una película que tiene una magia muy especial y que por Pues eso fue hay un negocio, tanto... ¿no? Yo creo, la del Hobbit, tal cual. Sí, estoy Claro. totalmente de acuerdo O contigo. sea, agarraron un libro que es pequeño y lo metieron en 3 películas. Y fíjate qué interesante, quisiera platicar un poquito de esto con ustedes para ya pasar al siguiente tema, porque va a salir una serie de Amazon que se han gastado más de $100 millones y al día de hoy es la serie más odiada en YouTube. Esto es muy interesante porque uno pensaría que la comunidad de películas fantásticas es muy grande, que lo es. Muchas personas nerds que les gusta este tipo de contenido, pues son la gran mayoría de personas que lo consumen. Y sin embargo es el más, el que tiene los votos hacia abajo más grande en la historia. Ya no sabían qué hacer, no saben qué hacer todavía la gente de Amazon con tanto odio que ha generado una comunidad, pero es porque han cambiado los personajes, han cambiado la historia, han cambiado el sexo, el color, la ideología, prácticamente todo lo que había puesto Tolkien, y esto habla muy bien de las personas que ven ese amor en el proyecto, que ven ese amor en las películas y que saben de lo que el Tolkien quiso escribir, y no deja de ser muy interesante, ¿no? Que una serie así sea tan odiada antes de salir. No sé qué opinen, con este termino mi comentario. Sobre The Rings of Power, yo creo Sí. que habrá que verla. Yo creo que no podemos adelantar nada. eh, y sí, pero de entrada sí, es la serie más cara de todos los tiempos. Viene de Amazon, entonces también eso ya puede generar desconfianza por lo que tú dices. Es decir, se sabe que es un producto hecho para sacar lana y para ganar presencia en el mercado. Y la otra parte es que discutiblemente, lo mejor que escribió Tolkien no es El Señor de los Anillos, es toda la historia previa al Señor de los Anillos que estuvo escribiendo durante toda su vida y que nunca publicó como tal. Y que cuando él muere, su hijo Christopher Tolkien agarra, edita y termina por sacar de entrada un gran libro, el libro de literatura fantástica. Yo sin problemas digo que es lo mejor que se ha escrito en la historia de literatura fantástica, sabiendo muy bien que no he leído ni el 1%, ¿verdad? Pero categóricamente así somos los mexicanos. Entonces, ese libro se llama The Silmarillion o El Silmarillion. Y ese es el gran libro. Sin embargo, ese no es todo lo que escribió acerca de eso. Ese mundo y esos siglos y esas eras se desarrollan muchísimo, 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 muchísimo más. Parte de esa historia es la que se agarra aquí. Entonces, te digo que es un volado y sí, yo también temo mucho porque yo soy un poco de esos nerds, como yo siempre digo nerds en broma porque una vez me estaba peleando contra un luchador, literalmente en la lucha, él estaba peleando, yo estaba gritándole desde abajo y estaba acompañado de muchos amigos que tenían lentes todos. Entonces yo le griteaba al luchador groserías y cosas y él voltea y nos dice, cállense pinches nerds y los voy a madrear, pinches nerds. Y así como lo que todos tenían lentes, entonces yo por eso digo nerds. Eh, entonces, sí estás tocando una gran historia y sí estás tocando una de las mejores historias jamás escritas, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Puede ser catastrófico o puede ser brillante. De entrada, sí hay mucho hate, pero yo sí me voy a esperar hasta verlo para poder opinar. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Y para concluir, no sé si quieres complementar con algo, Jorge, o pasamos al siguiente tema. Pues de la serie, fíjate que realmente yo no he checado casi nada. O sea, ahora sí que ahí estoy de acuerdo con Alfa. Creo que hay que verla, a ver qué pasa. O sea, yo también tenía mis dudas del Hobbit antes de que saliera, por todo lo que pasó en la producción y porque se me hizo raro que fueran 3 películas, pero aún así traté de ir con mente abierta. No me gustó. Habrá que ver la serie, ¿no? Es como la serie de House of the Dragon, o House of Dragon que sale hoy, ¿no? De HBO. Sí, De la precuela de Game of Thrones. O sea, tampoco sabemos si va a ser buena o no. Creo que hay que verla, tal cual. y ese se antoja más.
De acuerdo, no, y tienen razón, ¿eh? Yo no voy a jugar al abogado del diablo, yo la verdad sí estoy un poco enojado por todo lo que he visto, y eso está mal, porque debo esperar a ver el producto, pero ojalá por el bien de todos, porque finalmente todos queremos que sea lo mejor, que sea una gran serie. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente película, no sé si quiera seguir Jorge Alfa, adelante. Tú, Jürgen. Ok. Bueno, nada más antes como disclaimer, este tema lo agarró Dave, dijo, pues piensen en su película favorita y hablamos algo de eso que es algo padre y es un buen tema, nada más que nos metimos en un problema porque antes de que hable de la película de la que les voy a hablar el día de hoy, nada más quiero enseñarles algo a la audiencia. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Tengo muchas películas que me gustan. Si me preguntaran cuáles son las 3 que más me gustan, después de mucho pensarlo, yo diría que una es esta, es una película surcoreana que se llama Hierro 3. También le ponen a veces en español El espíritu de la pasión, o sea, nada que ver. Como es costumbre, ¿no? Arruinar todo en las Sí, traducciones de claro. los títulos. Y es una película hermosísima, no voy a hablar hoy aquí de ella, la descubrí por accidente, un día me metí hace muchísimos años en Cinépolis, de acá de la ciudad, en una de esas muestras donde nada más ponían un día una película, la vi ahí, me metí y resultó ser una joya increíble que nunca se me va a olvidar y que la he visto 1,000,000 de veces. Está fregoncísima y la pongo aquí más bien por si a alguien le gusta un cine como más artístico, les recomiendo un chorro esta. Y las otras dos tienen que ver entre sí. Una se llama In the Mood for Love o Deseando Amar, creo que le ponen a veces en español. Y la segunda y la otra parte se llama 2046. En realidad son 3. Hay una anterior a esta, pero bueno, esa como que a veces la dejan fuera de la trilogía y del canon. Nada más que no voy a poder hablar tanto de estas ahorita porque hay un traidor en el grupo que me las ganó. Hoy yo les voy a hablar de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Solo quiero Ya no, aclarar que ese traidor lo único que hizo fue avisar que iba a hablar de ellas y alguien, no voy a dar nombres porque pues ustedes tú sabrán, dijiste 2046. yo dije las dos y ese traidor dice, yo pensé que era broma. ¿Cómo? Alguien dice algo directamente y el otro Y dice, yo yo fui el pensé que que era las broma. prestó y luego el vato se agandalló y me quitó mis películas favoritas para hablar. Pero está bien, Y por eso estoy yo feliz de decía que él también tenga que buenos esta gustos. pasión que levantan estas películas es tan importante. ¿Se fijan cómo son importantes las películas para nosotros? Sí, eso es verdad. Y Pero sí, bueno, sí, yo las conocí por Jorge, eso también es verdad. pero son geniales y la verdad es que padre que vamos a poder hablar de ellas. Alfa les va a contar más de esas películas, yo nada más daré unos detalles, pero me fascinan y como Alfa igual yo las recomiendo un montón. La película que les quiero hablar hoy es Eternal Sunshine for the Spotless Mind. Me gusta muchísimo también. No la pondría en mi top 3, no sé si en mi top 5, es que está muy competido todo, pero sí es una película que disfruto muchísimo y sobre todo que me hizo pensar muchas cosas y es algo padre del cine, o sea, como que hay películas que te hacen sentir, hay otras películas que hacen divertirte un rato y hay otras que te dejan pensando muchísimo durante un montón de tiempo. Eso me pasó a mí con Eternal Sunshine, o sea, como que Eterno Resplandor para una mente sin recuerdos, creo que es el título en español para la gente que lo conoce así. Es esta película donde sale Jim Carrey y Kate Winslet. Mucha gente luego a veces se vacuna con Jim Carrey, hay gente que no lo soporta, pero en esta película creo que su actuación es muy buena y en general toda la película es buena. El guión es fantástico de Kaufman y la dirección de Gondry está fregoncísima. Pero fue de esas películas además que cuando salió acá se ignoró. Así en el cine creo que estuvo como unos 4 días aquí en Torreón y desapareció. Nada más como detalle raro, es del 2004, si mal no recuerdo, y la de 2046 también. Pero bueno, el tema principal de esa película, no quiero hablar mucho de la sinopsis acá, pero la idea es que se descubre una manera de poder borrarle memorias a las personas como de forma completamente controlada. O sea, decir, por ejemplo, Memoria si yo, selectiva. memoria selectiva, si yo quiero borrar a Alfa aquí porque me quitó mi tema, entonces ya voy a esta máquina y resulta que puedo borrar todas las memorias que yo tengo de Alfa en mi vida, ¿no? Y no sé Borrarías borrar, el 90% de tu vida, brother. No te conviene. no, no voy a decir nada de eso, o sea, porque lo que pensé no lo puedo decir, pero
la idea es, o sea, ¿qué demonios le pasaría a nuestras vidas, ¿no? Si tuviéramos realmente la capacidad de borrar las memorias, así como borramos lápiz del papel, tal cual. O sea, en la historia de la película lo que estamos viendo es la... ¿Qué? ¿Viste La Llorona o qué? ¿Está tantito? Para los que no están viendo, No, ya Jorge se asustó regresé. y empezó a llorar y como que vio La Llorona, pero ya se regresó al Perdón. calle. Entonces, la idea... Digo, ¿sí te claro. tomas esto en La serio? idea es Por favor. La película se trata de dos personajes que son pareja. Es una pareja que ambos son bien distintos y son ese tipo de relaciones en donde al principio parece que conociste a la persona más maravillosa que has conocido en toda tu vida y que vas a conocer, y con el tiempo esa relación acaba convirtiéndose en una bomba atómica, ¿no? Y acaba siendo acaba siendo muy violenta y muy dolorosa. Y en ese mundo, en esa relación, ellos tienen como esta capacidad de borrarse las memorias de todo lo que vivieron juntos. Y en el caso de esa pareja es ella la primera que decide hacerlo. Entonces, ella se borra la memoria, se borra por completo todo lo que tenga que ver con él, no lo recuerda en absoluto. Y cuando él se da cuenta de lo que sucedió, pues obviamente se le viene como toda una pesadilla encima y acaba borrándose también la memoria. Hay varios elementos de eso que a mí como que me hacen, pues primero pensar que esa tecnología quizás algún día sí exista. O sea, todavía ya cada vez tenemos más capacidades como tecnológicas para ir mapeando actividades cerebrales. O sea, vamos entendiendo más de todas las partes que tiene el cerebro, cuál, digamos, que se activa en cada tipo como de acciones que tomamos, incluyendo las memorias. O sea, y las memorias en realidad son algo muy complejo, porque las memorias no se almacenan en un solo lugar, en realidad se almacenan en varios lugares y acaban siendo como una red de almacenaje complejísimo, pero quizás algún día pase, ¿no? ¿Y qué va a pasar con nosotros los seres humanos cuando tengamos acceso fácil a algo de ese tipo? O sea, acceso fácil a empezar a borrar todas esas vivencias negativas que tengamos. O sea, y puede ser desde lo más común, como es en la película. O sea, ¿qué pasaría cuando tuviéramos esa capacidad de borrar de la memoria a esa persona que nos rompió el corazón, por ejemplo? O inclusive si tuviéramos la capacidad de borrar de la memoria a alguien que queremos mucho y que falleció y que no podemos, digamos que, que parecería que en ese momento no pudiera continuar con mi vida, ¿no? Si sigo sintiendo este pesar tremendo. Quizás parecería como que una buena idea, a lo mejor para gente que tuviera estrés postraumático o cosas por el estilo, eventos muy traumáticos de la infancia que se los borraran por completo, quizás algo de eso podría ser provechoso. Pero ya a nivel personal, se me hace como algo delicado. Yo creo que las malas vivencias acaban siendo en la mente un punto de referencia, o sea, para darnos cuenta realmente si lo que estamos viendo ahorita es adecuado, vale la pena, no vale la pena, es bueno, es malo. O sea, si no tenemos puntos de referencia, va a ser complicado, digamos, que podamos vivir de la mejor manera. Y creo que borrar memorias justo nos quitaría esa capacidad de no enfrentarnos a esos malos momentos, pero esos malos momentos también nos acaban dejando aprendizajes y acaban siendo partes importantes de la vida. Esa es como una de las primeras reflexiones que me despertó la película. Pero Bueno, sobre esa reflexión, nada más para complementar un poquito, es un tema sí, totototota, cañón. porque a veces también esas cosas que tenemos ahí están exageradas. O sea, no puedo yo trascender eso y no lo puedo superar, pero en realidad, pues sí me vendría bien borrarlo porque yo mismo me lo estoy inventando, yo mismo estoy ciclado en una cosa completamente tonta. Pero también es la otra parte, entonces no podemos madurar, no podemos trascender, no podemos crecer. Entonces, ¿quién decide quién sí y quién no? Y la accesibilidad. Y luego, los seres humanos somos expertos en recurrir como a los medios más fáciles, de las maneras más caprichosas y hasta adictivas y viciosas. Entonces, ¿quién quita y no vamos a estar ahí todo el tiempo como simios? Y no, sí, es un tema totota y sí, coincido contigo en que es algo que da para pensar.
para volverse loco, ¿no? Oye, yo De nada hecho, más sí. ahí quisiera complementar que me pareció muy interesante. Yo cuando la vi es esa parte del ser humano que está comprobada que es cierto, sobre todo en este tipo de relaciones y en este tipo de eventos, que el cerebro cierra los gaps y muchas veces el cómo nosotros recordamos las cosas no fueron exactamente como sucedieron, sino como nosotros pensamos que es la mejor manera para cerrar eso, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros recordamos hasta el color y pensamos que recordamos el momento y realmente no fue así y está comprobado. Tan es así que incluso en los juicios en Estados Unidos están viendo la posibilidad de en un futuro quitarlo, porque la gente no, a pesar de que recuerda algo, no lo recuerda exactamente. O sea, como hace poquito tiempo, relativamente, ya accedieron a los videos, se comprobó de que mucho de lo que la gente decía no era cierto cuando tenían la prueba en video. Y la gente aseguraba que no es que yo lo vi, traía un suéter blanco y resultó que ni siquiera traía un suéter. O sea, sí, el ser humano tiende a cerrar estos recuerdos de una manera diferente, dependiendo de cómo nos convenga. Y sí, es un tema muy grande, muy interesante. Y más aún cuando De estás hecho, asustado o te sientes, estás en shock, ¿no? Y nada más para la gente que vive en México y que no vive en la natal New York de Dave, que se le olvida, gap es brecha o distancia. Entonces, cerrar gaps es cerrar brechas o cerrar distancias. gracias, Gracias, Dani. gracias. De hecho, o sea, no me voy a meter tanto por allá, pero está fregón eso. O sea, en realidad, cada que tú recuerdas algo, esa memoria se reescribe. Es así como si la volvieras a crear. Entonces las memorias cada vez están siendo manipuladas. Y además la forma en la que funciona el cerebro no es como si fuera fotografías o videos de lo que vivimos, no es así. Son nada más como ciertos abstractos para hacer la memoria, digamos que más eficiente en uso de energía, pero eso también hace que sea mucho menos reliable. Tradúceme, Alfa. Confiable. Gracias. mucho menos, mucho menos Ya ven, confiable. what I mean. Hubo una, en los ochentas se Malditos puso, blancos. en los ochentas se puso de moda en algunos países meter a psicoanalistas a tratar de arrancarle memorias a personas para utilizarlas en juicio. O cosas que salían en terapia se las acaban llevando en juicio. Hubo un caso en donde metieron a la cárcel al tío de una chavita porque en su terapia psicoanalítica recordó algo que ella no recordaba, o sea, y es que su tío mató a alguien, ¿no? De la familia. Con los años se dieron cuenta que en realidad era inocente, o sea, que esas memorias no eran memorias reales, o sea, como que fueron construidas durante la terapia, y no es de que el terapeuta quisiera fregarse a alguien, es de que puedes inducir sin darte cuenta memorias que no existen y recuerdos que no existen a cómo funciona nuestra memoria narrativa. Y tampoco la chavilla quería engañar ni mentir, No, sino fue claro, la no. manera en que su cerebro reaccionó ante tal Sí, experiencia. y ella realmente, sí, para ella era real lo que sucedió, ¿no? Pero así son las memorias, es muy fácil manipularlas, inclusive no solo Yes. cambiarles el color, sino crear cosas que nunca pasaron. Sí, claro. Hubo algo que pasó, creo que fue en Estados Unidos, con un profesor, hubo una violación y la persona a la que violaron, eh, o sea, fue un extraño, no fue alguien que la conocía. Se metieron a su casa y violaron a una mujer. Y luego la mujer dio como toda la descripción de la persona que lo violó y describió casi a la perfección a un profesor de una universidad. Pero resulta que ese profesor a esa hora de la violación estaba en televisión, en un programa, y lo que estaba pasando es que mientras estaban violando, ella alcanzó a ver en la imagen al profesor, y en ese momento el profesor fue la imagen que se le vino a, esa es la cara que me violó, y en realidad era la cara de la tele, ¿no? Entonces está cañoncísimo. Sí, la cuestión en realidad como de los recuerdos es una cosa brutal. Y también algo de lo que dijo Alfa está fregón, porque las relaciones amorosas, el enamoramiento no dura tanto, no dura tanto. Y los primeros 6 meses suelen ser padrísimos, sobre todo cuando estás con una persona que te resulta muy interesante y atractiva. Pero si ya pasas, pues después de los 3 o 4 años, ya el enganche cerebral es completamente diferente. Y sí creo que si tuviéramos esta tecnología, pues a lo mejor mucha gente caería en estarse borrando la memoria para, para estar experimentando inclusive con la misma persona ese primer año como de enamoramiento una vez más, ¿no? O sea, se haría otra especie como de droga, ¿no? Nada más que en este caso tendría que ver con borrarse la memoria. Lo último que quiero decir de esto es que al final de la película,
ya cuando los dos se borraron la memoria, resulta que vuelven a estar juntos, o sea, vuelven a repetir su relación. Y la última escena es de ellos dos corriendo por la playa, y en eso hay algo bien fregón en la edición, y es que van corriendo y en eso parece como si hubiera un glitch, un error, y parece que se regresan tantito y siguen corriendo, y luego se regresan tantito y siguen corriendo, como si se regresara la imagen. Pero lo que yo creo que lo que nos estaba diciendo ahí el director era que ellos repitieron ese ciclo muchas veces, o sea, esto tal cual. O sea, ellos se conocieron, tuvieron una relación padrísima que después se convirtió en destructiva, se borraron la memoria ya no, para ya no verse nunca más, se volvieron a reencontrar, se volvieron a enamorar, se volvieron a borrar la memoria cuando todo se fue al carajo y caían en ese ciclo de la repetición. Como si hubiera algo ahí, un subterfugio que nunca pudieran borrar a pesar de que borraran las memorias principales. Ajá, y ahí es donde quiero meter algo de análisis, porque creo que es diferente a como tú lo pensaste, Alfa, pero también los seres humanos tenemos una memoria genética. O sea, el tipo de personalidad que tiene Dave, el tipo de personalidad que tiene Alfa y el tipo de personalidad que tengo yo, no es elegido por ninguno de nosotros. Es una cuestión genética que tiene que ver con cómo fue la experiencia de nuestros antepasados en el mundo. Y eso, y evolucionamos como familias de diferentes formas. Y resulta que dentro de todo eso, a mí me pueden tocar una personalidad y un temperamento que me lleve a estar profundamente atraído por alguien más con ciertas características y yo no tengo mucho control sobre eso. Es algo que simplemente me arrojaron. Y es otro tipo como de memoria. O sea, no es una memoria tal cual cerebral, es una memoria genética, pero que a final de cuentas sí nos está... Predisponiendo. Claro, no está predisponiendo y ellos dos les acaba pasando como lo mismo, ¿no? Y si no tienes esta memoria ya cerebral, ya de tus experiencias, que te dé otra vez un punto de referencia, entonces estás completamente a merced de esas inclinaciones naturales que tienes por el tipo de personalidad que tienes. Eso sería otra forma como de leer esa memoria, pero ya meterla en algo genético colectivo. De acuerdo. Oye, pero qué padre, qué interesante, lo comentaba Alfa otra vez antes de empezar a grabar el episodio, como lo que decías al inicio de hablar de esta película, Jorge, como hay películas que nos mueven en las emociones, que ya hablábamos en otro capítulo que casi todo nos mueve las emociones, y hay otras películas que nos dejan pensando, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, o sea, cómo el cine te toca de una manera muy diferente a la literatura y puede pegarte de maneras profundas y maravillosas. Adelante. Me diste la palabra a mí porque me estoy cortando un poco y ya no alcancé a escuchar lo último. Sí, 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 es que Perfecto. creo que Jorge concluyó, entonces por eso. Muy bien. Yo coincido en que el cine nos puede hacer sentir mucho, 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 mucho. Y es un lenguaje diferente al de la literatura. Entonces no digo, el cine nos hace sentir más que la literatura más que el cine. Son diferentes. Pero hay cosas que el cine puede hacer que la literatura no puede hacer. Por ejemplo, que eso que sentimos y que nos queda, nos daña y que nos queda marcados sea por la música. A veces es nada más la combinación de cierta toma con cierta música que estaba ocurriendo en ese momento y eso ya te traumó para toda la vida. Lo digo porque a mí me ha pasado. Una de mis películas favoritas es un poco, es nada más es un viaje de una persona en una sola toma por un museo acompañado por la música. Y ya yo con eso tengo para ser feliz mientras dure la película. Porque luego regreso a la realidad en donde está Jorge en mi vida y pues ya me pongo triste de nuevo. Pero, por ejemplo, eh, sobre el trauma y sobre... Ah, no, perdón, voy a hablar sobre el director. Jorge dijo sobre The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pero o no quiso decir algo fundamental que es el director. El director se llama Michel Gondry y Michel Gondry está loco. O sea, verdaderamente es uno de esos locos genios creativos bien interesantes. Es un vato que no solo dirige en cuanto al producto final, que sí, tú puedes ver el producto final y ves cosas muy oníricas siempre en todas sus películas, tengan o no tengan un tema particularmente onírico. Pero además, el cómo llega a ello es bien interesante porque es bien juguetón, es bien creativo y es bien como científico loco. El vato, por ejemplo, en The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tiene escenas en donde
Lo que pasa es que gran parte de la película ocurre dentro de la mente de Joe, Jim Carrey, mientras le están borrando la memoria, porque como que se arrepienten y como que empiezan a jugar ahí con la máquina, entonces tú estás viendo lo que él ve y es como una experiencia de sueño, de pesadilla muy interesante. Sabes que estás viendo lo que está sucediendo en su cabeza. Entonces por eso se presta a mucho de este tipo de cosas. Y hay veces en donde tú lo ves a él en una oficina que se multiplica y que de repente va pasando por muchos lados y entra a un cuarto y de repente voltea para atrás, es el mismo cuarto que era antes, o la misma persona que salió por la puerta. Hay una en donde está en el departamento y luego ella sale por la puerta y luego él voltea y ella está entrando por la cocina. Y entonces tú dices, ah, bueno, pues es magia y cortaron, pero en realidad no cortaron y las oficinas no se multiplicaron. En realidad él hizo un set con muchísimas oficinas o hizo un túnel en ese departamento para que ella saliera y corriera y pudiera entrar por la cocina. Completamente innecesario y más caro que haber cortado y haberla metido. Pero ese es parte del encanto de Michel Gondry y de la creación de sus películas y de sus clips musicales y de, pues básicamente es lo que hace, ¿no? Videoclips. Hay series, también tuvo una serie. Entonces es como un artista muy en ese sentido artesanal y en ese sentido muy lo que dicen como el juego alrededor del juego, es la magia alrededor del cine, no solo para el cine, sino muchas veces ver los making ofs de las películas o de las cosas de Michel Gondry también es una experiencia única y sí le da mucho, una sensación bien padre a esta experiencia de dentro de la mente que no es confiable, justo de lo que estábamos hablando. Entonces, si vamos a hablar de directores, para mí yo creo que eh, no, no creo. Estoy completamente seguro de que las historias de las que vamos a hablar a continuación no serían ni yo creo que el 25% de lo que son, si no fuera por cómo las cuenta este director. Y Leíste es, muy alto, ¿eh? Leíste mucho porcentaje. ok, ok. Sí, es que estamos ante un maldito genio, verdaderamente. Y también su equipo de fotografía y con la gente con la que trabaja, Christopher Doyle, principalmente, son unos monstruos. ¿Y qué pasa en particular con estas dos películas? Con In the Mood for Love en español Deseando Mar o con 2046 en español 2046. Lo que pasa es que eh, tenemos de entrada lo visual. Lo visual ya nos empieza a contar una historia. Lo visual ya nos empieza a plantear la historia como se va a desarrollar. Prácticamente, tanto en The Mood for Love como en 2046, nunca hay una toma limpia, nunca hay una toma clara en donde vemos la cámara frente a los personajes o los protagonistas. Siempre estamos viendo la historia a través de un marco, a través de una ventana, a través de un espejo, o la toma está completamente, casi toda completamente tapada por una pared y luego queda un huequito y ahí se ve la cara del vato que está hablando. O, De hecho, Alba, perdón, te voy a interrumpir. maldita sea. Porque justo como yo pensé que también iba a poder hablar de esa película, traje algunas imágenes Ah, excelente. de lo que estás diciendo. Excelente, excelente. No son muchas, Te desmaldigo. no son muchas, pero Ahí ya se aquí puede ver. Ajá, aquí se ve, o sea, como dice Alfa, ese tipo es un genio para hacer esto, o sea, para Ujú. meter como si fueran encuadres dentro de encuadres, tal Tal cual. cual. Ajá, y es precioso, o sea, estas dos películas, In the Mood for Love y 2046, son películas que les podemos platicar ahorita todo lo fregón que están y listo y lo que quieran, pero tienen que experimentarlas realmente para darse cuenta de la belleza y la genialidad que hay detrás de ellas. ¿Nada más esa tienes? Échale, No. échale, men. Aquí se ve, por ejemplo, es que, bueno, acá, ahorita que cuentes la historia se va a entender más, o sea, pero Wong Kar-wai en esa película utiliza mucho este recurso en Ujú. donde tú ves, ellos están, digamos que ahí puestos en escena, pero siempre hay algo frente a ellos, ¿no? O sea, muy comúnmente hay algo que en este caso son unas rejas que están ahí, como Como si cortando estuvieran visto a parte través de unos barrotes, ¿no? Ajá, y estamos viendo constantemente, los estamos viendo constantemente ellos a través de algo más, y esto creo que le da como sí le da un tinte diferente, porque en la historia, como este papel que juega en la mirada de la sociedad frente a ellos y los chismes, todo es muy importante, pero bueno, no me quiero adelantar a lo que va a decir Alfa. Aquí está otra, o sea, aquí se ve muy Sí, clarito. sí, o sea, cada frame o cada encuadre, pues es bellísimo. Estás Sí, frente a una obra artística de otro nivel, sí. o sea, tal cual es como si fuera cada uno o sea, sí es fotografía pues, pero como si fuera cada fotografía independiente pensada como una obra individual.
Ujú. y es genial. O sea, hay muchos buenos directores y fotógrafos que hacen esto, pero para mí estos son los mejores. Y Es, es- pon la pasada, por favor. Esa es rarísima. Eso es rarísimo, que se vean así como desnudos, sin nada ante la cámara, sin nada que los vaya enmarcando, aunque tú puedes pensar que a él lo está enmarcando ella. Pero de entrada, ella es la que está enfocada y es la que tiene la luz. Aquí también hay un juego narrativo, pero ya está rompiendo un poco con eso. Y de alguna manera también ya nos está diciendo algo porque es uno de los momentos en donde ellos empiezan a encontrar más directamente. Pero sí, pues si quieres empiezo a contar un poco la historia. sí, la última ya la quito, nada más para que vean el juego de colores que utiliza durante la película. Y es genial, o sea, en realidad vas viendo las diferentes etapas de la película y va utilizando diferentes, o sea, como diferentes colores que acaban gobernando las escenas. Está padrísimo. Pero sí Sienta- creo que necesitas ahora sí que darle al público una idea general de la historia, porque es una sí, película que probablemente nadie vio. sí, siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran y de aportar, porque pues si no lo hacen me voy a enajenar aquí y voy a acabar hasta las 6 de la mañana. A ver, eh, a mí de entrada la que siempre me fascinó fue 2046. De entrada, porque es una película que tiene ciencia ficción y que por cómo está narrada y porque son tres historias en una. Hasta que luego me di cuenta que 2046 es una historia que casi nadie te cuenta en la vida y en la historia. Y justamente volvemos a hablar del amor. Hay un escritor francés que se llama Pascal Bruckner, que en un libro que se llama La paradoja del amor, dice, lo mejor del amor es cuando se sube por la escalera o cuando se está subiendo por la escalera. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere justamente a lo que estaba diciendo Márquez, a los primeros momentos, a la anticipación, a poder ir esperando, a estar imaginando, cuando tenemos esa magia del enamoramiento, esa magia de la posibilidad. Creo que es en Busca del tiempo perdido por el camino de Swan, el primero de toda la saga de Marcel Proust, que dice, tener tan solo la posibilidad de que una persona nos permita entrar en su intimidad más profunda es lo que nos puede volver locos por ella y nos hace perdernos en un plan de toda la vida por esa persona. Y es tal cual lo que pasa en ese libro, en donde un tipo, que es del mismo Swan, se enamora de una tipilla Odette porque piensa como que va a ser fácil estar con ella y ella cada vez se lo pone más difícil, más difícil, más difícil, más difícil y solo por eso él se vuelve completamente loco y destruye toda su vida por estar con ella. Y entonces la mayoría de las historias de amor siempre son desde el momento cero hasta el momento en que se casan, o desde el momento cero y toda la magia y todo eso hasta el momento en que no se puede realizar la historia de amor. Y ya, y están padres y nos gustan mucho y queremos vivir eso y la fregada. Pero casi nadie nos cuenta, sí hay ejemplos, por supuesto, pero casi nadie nos cuenta la historia de lo que pasa después de que se vive el gran amor. No nos cuentan la historia del gran amor ya en lo cotidiano, que tienen 6 años de casados y ya están aburridos y ya no son tan guapos y tal vez no eran ni tan inteligentes ni tan fantásticos como creían, porque pues no es tan interesante y no consumimos ese tipo de historias tan fácil como consumiríamos una de amor bonito o de enamoramiento, o tal vez una historia que es justo esta, que es qué pasa con el alma en pena después de haber vivido el gran amor y que se acabó ahí y cómo queda toda su vida después traumado. 2046 es esa historia. 2046 es la historia de un vato que es un alma en pena que nunca logró superar la gran historia de amor y cómo lo vemos batallando y sufriendo para lidiar consigo mismo y con su memoria en esa parte de su vida. Y entonces, para llegar de nuevo a 2046, voy a empezar a hablar de In the Mood for Love, que es la parte anterior, que es la historia del gran amor de este tipo. Una de las cosas, Jorge dice, es que nadie la ha visto, la fregada. Una de las cosas por las que creo que nadie lo ha visto es que hay que aceptar, pues, que sí somos racistas y hay que aceptar que también no nos llama mucho la atención algo que sea de una cultura extranjera tan distante a la nuestra. Culturas extranjeras, pero que sean europeas o occidentales o que sea gringa, pues sí nos llama la atención. Pero que sea... Mucha gente dice, son chinos y todos son chinos y no sabe distinguir entre un taiwanés, un japonés, alguien de Vietnam y todos son chinos, ¿no? Sí hay mucha ignorancia y dentro de nuestra percepción sobre el otro y sí hay mucho prejuicio.
Además también que incluso aunque no lo tuvieras, sí intimida mucho y sí hay una barrera, por ejemplo, en los nombres. Yo, por ejemplo, ahorita no voy a usar los nombres de los protagonistas porque de entrada, si les digo los nombres, va a ser más difícil que se hagan una imagen mental y que se identifiquen con ellos. Bueno, aunque ya vimos las fotos. Pero a ese vato le vamos a llamar Víctor y a ella le vamos a llamar Kim, porque ya con eso les podamos poner un nombre más fácil y un rostro. Entonces, la historia de In the Mood for Love o Deseando Amar es en Hong Kong en los años 60 y estamos viendo unas familias clase medieras, trabajadoras, que viven en unos pues, departamentos así chiquitos y pues ahí están lidiando con la vida, ¿no? Y de entrada pues vemos todos estos encuadres así de los pasillos súper, súper así pequeñitos y cómo es la vida así uno tras otro, así como hacinados en Hong Kong. Y lo que vemos es a Víctor. Pero de la forma más bella posible, Ah, por perdón. O supuesto. sea, ves una pared con lluvia y un foco y es la pared y la lluvia y el foco más hermosos que has visto en tu vida, aunque... o sea, es algo increíble. Y esa pared y esa lluvia y ese foco salen mucho y es una cosa increíble, sí. Qué curioso que estemos hablando de una pared, de una lluvia y un foco, pero sí es verdad. Y lo vemos mucho a él, por ejemplo, caminando en los pasillos, hablando con los vecinos, las vecinas y hablando con su esposa. A él, a Víctor hablando con su esposa. Lo interesante es que cada vez que lo vemos hablando con su esposa, tal vez nada más lo vemos a él y nunca vemos a la esposa. Lo vemos a él en el pasillo hablando y ella está adentro y nunca la vemos. O la vemos y ella está de espaldas y a ella nunca se le va a ver la cara. Y siempre hay una distancia, siempre hay una separación. Y de repente la vemos a la otra, que es Kim, la otra protagonista, con su esposo o hablando con su esposo, pero igual siempre separado, siempre en otro lugar de la habitación o en otra habitación. Y conviviendo entre ellos, son vecinos, de repente se topan, pero nunca interactúan, no se llaman la atención, así pues X no pasa nada. Y los vamos viendo un poco cómo se va desarrollando primero la frialdad entre sus respectivas parejas y luego cómo ella, creo que es ella la primera, o él, no me acuerdo porque es casi simultáneamente, empieza a sospechar que su pareja le es infiel. Entonces cuando creo que es casi simultáneamente, cuando empiezan a sospechar que su pareja le es infiel, ya el encuentro empieza a tomar otro significado. Entonces, tú ves cómo se topaban en los pasillos o cómo se hablaban entre los cuartos ahí, entre las habitaciones estos de los departamentos asignados, y ahora ves cómo cuando se topan se quedan viendo los ojos. Y ahora ves cómo cuando se siente como cierta tensión, se siente como cierto de, ya estoy pasando al lado de ella. Y pasa muchísimo porque se ve mucho cómo ellos van a comprar comida a un lugarcito de abajo y cómo se van cruzando. Y son escenas completamente poéticas, completamente bellísimas, en donde no hay palabras, nada más hay una musiquita, pero ves cómo ellos se van encontrando y cómo ellos de alguna manera como que van creciendo en la atención uno con el otro. La historia va avanzando por ahí nomás y de repente ella le dice, oye, tenemos que hablar. Y él, ¿qué está pasando? Y él le dice, ocurrió algo terrible, creo que mi esposo me está engañando. Y el vato dice, pues yo también, pero lo piensa. Y ella dice, pero creo que me está engañando con tu esposa. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a dar cuenta que sus respectivas parejas los engañan con el otro, ¿no? Y entonces ellos empiezan a crear como una especie de complicidad, empiezan a crear como una especie de amistad, empiezan a crear ya una relación. Y en esta relación ellos pues son como los pobrecitos, los que empiezan a llorar, los que empiezan a decir, pues, ¿qué demonios Y está pasando? que creo que no es tanto, o sea, como se conoce, no es tanto de vamos a platicar qué está pasando, o sea, creo que es más bien vamos a comprenderlo a través de pretender, que supongo que vas a decir eso ahorita. Sí, Okay. pero si quieres dilo, justo para allá iba. O sea, ellos lo que hacen cuando se dan cuenta que les están poniendo los cuernos a ellos con sus respectivos esposos, es que... Pero eso es más de ella es la que necesita eso. Sí, pero él exige el juego. Claro, O totalmente. sea, lo que empiezan a hacer es que es como si fueran dos actores. Ella empieza a actuar como si fuera la esposa de él y él empieza a actuar como si fuera la esposa de ella. Perdón, Porque ella dice, el esposo de ella. ella dice que es un poco para comprender y un poco para prepararse por si algún día tienen esa plática o esa discusión, porque no está lista para vivir eso. Entonces le pide eso. Ajá, entonces lo que quieren darse cuenta es, o sea, vamos a actuar como demonios se pudieran haber conocido y sobre todo cómo demonios se pudieran haber enamorado, o sea, ellos entre sí para ya poner los cuernos a nosotros. Entonces está bien interesante porque en esa historia es como si ellos estuvieran pretendiendo,
pero también en ese pretender van a encontrar algo real entre ellos. Por supuesto, porque a final de cuentas, pues, ¿qué es el enamoramiento? Sino también un juego, ¿no? Y ellos de alguna manera están jugando y en ese juego, pues hay emociones involucradas y está el otro. Entonces, pues sí, ahí va surgiendo. Sí, tal cual. Adelante. Entonces, empiezan con este juego en donde tal cual él se pone en el papel del esposo y ella se pone en el papel de la esposa y a veces él se pone en el papel del esposo y ella en el de ella misma y todo eso y se van haciendo amiguillos. Y es interesante porque ahí todavía siempre los vemos como a través de algo y siempre los vemos como una cosa, un efecto que tiene bien padre Wong Kar-wai en este, sobre todo en In the Mood for Love, que es esta película, que es que como siempre lo vemos a través de otra cosa, de un marco que provoca, como hemos dicho, una ventana, un pasillo, un sillón o lo que sea, nos da un poco la sensación de que nosotros nos estamos enterando de algo de lo que no deberíamos enterarnos, como si estuviéramos de metichotes enterándonos del gran chisme, which is real, o sea, es completamente verdad que nos estamos enterando de un chismorronón, pero no es así como que nos pertenece ese chisme, sino como que estamos ahí afortunadamente. Que ahí, o sea, es lo que decía hace rato del chisme. O sea, esta historia se desarrolla en los 60s, pero imagínense Hong Kong en los 60s, ¿no? O sea, muy conservador, muy colectivo, muy familiar. Y tener estas historias como de infidelidad, pues está canijo. Entonces tiene mucho sentido que vayan poniendo la historia de ellos dos a través de este modelo visual que te lleva a sentirte como esa comunidad chismosa que está viendo aquello que no debe ver a través de la ranura. Ajá, exactamente. Pues, y que lo disfruta y que lo juzga, ¿no? Porque eso es lo peor del chisme de la comunidad acá, porque les encanta, y me incluyo porque a mí también me encanta el chisme, nos encanta y lo disfrutamos, pero luego al mismo tiempo andamos destruyendo y diciendo tonterías, ¿no? Entonces, ellos van creciendo en su relación, en su amistad, y llegan a encontrar un punto en común, el único punto en común que llegan a tener sin que tenga que ver con sus esposos. Y es un punto en común muy curioso, muy, muy tonto, pero que va a cobrar una relevancia bien importante después, que es escribir novelas de Kung Fu. A ellos les gusta escribir novelas de Kung Fu y resulta como que ella es muy buena, ella tiene un gran talento para escribir novelas de Kung Fu y es algo que él siempre había querido hacer y es algo que él estaba como obsesionado con lograr. Y él no sabemos nunca si es tan bueno o no es tan bueno, pero tiene más recorrido y ella es como muy natural y entonces se emocionan muy verdaderamente y auténticamente en escribir esas novelas de Kung Fu, pero no pueden pasar mucho tiempo juntos, por lo que dice Jorge. Viven en un lugar con mucha gente muy, muy, muy cerrado, muy cerquita, y siempre se ponen de acuerdo para toparse 2 calles antes, o cuando van por la comida y hablan rápido porque no los pueden ver juntos. Entonces lo que hacen es rentar un cuarto de hotel y se van para allá y ahí empiezan a pasar verdaderamente tiempo de calidad juntos escribiendo sus novelas de Kung Fu. Y ahí es donde ya verdaderamente se empiezan a enamorar y se enamoran de una manera muy profunda. La única curiosidad aquí que voy a decir es que el cuarto del hotel donde empiezan a escribir sus historias de Kung Fu es el cuarto 2046. Entonces, ellos ya están ahí escribiendo historias de Kung Fu y se pasan muy bien hasta que llega el momento que ya no puede evitarse y es el momento en donde ya se tiene que hablar y tiene que salir, cuando ya pues empiezan a hablar sobre su propia relación, que es auténtica y es real. Entonces, no me acuerdo quién es el que le dice al otro, pero la conclusión para no seguir avanzando en esto es, no podemos ser como ellos. No les pesa tanto otras cosas, les pesa mucho que su gran dolor y que su gran pérdida fue que mi marido y mi esposa fueron infieles y me pusieron el cuerno. Entonces, ellos dicen, porque ahí todavía ninguno ha tomado el valor de decirle al otro, ya te descubrí, sino están viviendo esta historia. Entonces dicen, nosotros no vamos a caer en lo que ellos cayeron, nosotros no vamos a ser como ellos, nosotros estamos por encima de eso. Creo que es ella la que le dice a él, y el otro se queda así como, sí, tienes razón, pero se queda así como todo frustrado. Entonces ya estamos como en otro nivel de la relación. Estamos en un nivel de relación en donde no han compartido con sus parejas lo que pasa y ellos no han dado el paso adelante para vivir su relación como tal vez podrían porque son una gran pareja en realidad y pues estamos ahí como atorados, estamos ahí como frustrados. Sigue la historia desarrollándose con esta cosa hermosa hasta que él es el que dice yo ya no puedo más, yo no lo soporto, yo no puedo seguir viviendo así. De entrada, yo esté contigo o no esté contigo, yo ya no puedo estar con mi esposa, yo me voy a divorciar y me voy a ir.
pero para mí esto es lo más importante de todo. Quiero que te vayas conmigo. Entonces, él le dice, pues deja a tu esposo, ahora ya vámonos de aquí, vámonos y vamos a ser felices en otro lugar y acompáñame. Entonces, ella le dice, pues sí, que no, bla, bla. Y ahí se da como el momento culmen de este tipo de ensayos que estaba hablando Jorge, de este tipo de como de juegos de jugar a ser la otra persona, en donde ella le pide, está bien padre porque ella le pide ensayar con él mismo su despedida. ¿Sí te acuerdas, Jorge? Porque haz de cuenta que ella dice, yo no estoy lista para despedirme de ti, no estoy lista para que ya nos veamos. Entonces vamos a practicar que yo me despido de ti, vamos a practicar que nos decimos adiós. Y entonces empiezan a practicar y practican un chorro de veces y ella se desvanece. Se convierte en un juego ya perverso. Sí, 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 y que de alguna manera siempre lo fue, pues así siempre estuvo muy Sí, extraño, pero ahora claro. es como su vicio, es su vicio para no lidiar directamente con sus emociones. Es como, no sé si les ha pasado, supongo que ustedes porque son hiper bilingües, oh my gosh, que a veces para decir ciertas cosas las dicen en inglés, justo como para tener como esa otra personalidad que no dice directamente las cosas. Entonces, eso es real y eso pasa para la gente que habla muchos idiomas. Hay cosas que se sienten más cómodas diciendo en otro idioma para no involucrar su verdadero ser. Entonces, esto pasa. Es decir, está diciendo exactamente lo I que don't quiere know, bro. decir. Está diciendo exactamente lo que quiere decir, pero está diciendo, es un juego. Pero está diciendo, es de mentis, es cáliz, ¿no? Para que verdaderamente no sentirse involucrada ahí, pero en realidad sí lo está. Entonces, ahí pasa ese como el gran momento de la despedida, de la ruptura, que se supone que es de broma, pero pues es la verdad, y ella le expresa todos sus sentimientos a él en ese momento. Entonces le dice, pues va, nos vamos, te voy a esperar en el cuarto de hotel, en el 2046, te voy a esperar tal día, hasta tal hora, y de ahí nos vamos juntos, no me acuerdo a dónde se van, le dice, ya nos vamos y vamos a ser felices juntos. Si a tal hora no llegas, habré entendido tu decisión y habré entendido que pues ya, decidiste quedarte con tu marido y no te vas conmigo. Y pues, ¿qué creen que pasa? Pues lo que pasa es que él está esperando, está esperando, está esperando y ella no llega y él se va. Y justo después de eso vemos que ella llega, pero él ya se había ido. Entonces él se va y él nunca, nunca se va a enterar que ella sí llegó. Y la película va a acabar con él haciendo un ritual muy, muy bonito en donde se supone que hay un hueco, puede ser en cualquier hueco. Creo que en este caso él le hizo a un árbol en Angkor Wat, que es en Camboya, estas ruinas impresionantes, a un Con una árbol de esos. música espectacular, además. Exactamente. Entonces hay un hueco así en un árbol y ese ritual es contarle tu secreto más profundo y más doloroso al árbol para que se quede ahí, o al hueco para que se quede ahí. Entonces él le cuenta ese secreto que sabemos que lo que le está contando es la historia y el dolor de ella, relacionado con ella, y lo tapa, ¿no? Y ahí deja como su gran secreto. Y ahí se acaba la película. Que eh, creo que Alfa ahí hay como, o sea, en la primera película hay un motivo muy cañón del timing. Justo, O sí. sea, Y en la otra también, ahora, en la sí, en otra las lo dos. nombran, en la otra lo nombran, pero en esta es cuando se vive en realidad. Ajá. ¿Lo O vas a decir o sea, yo lo digo, la frase? dila. En la otra se menciona, creo que 2 o 3 veces, esta frase, pero que esta frase está hablando de esta película. Y es a lo que voy a ir después. Toda la segunda película tiene que ver con esta. Y la frase es, no es bueno conocer a la persona correcta en el momento incorrecto. Justo lo que dice, no, el amor se trata del timing, o el timing es, eh, tiene no es el momento adecuado, pero hay una palabra que ahorita se me está olvidando. Entonces, el amor no solo se trata de las personas, sino se trata de que es el momento adecuado. Eh, no es bueno conocer a la persona correcta en el momento inadecuado. Y lo Y peor es que el momento inadecuado puede ser antes y puede ser después. Está de la fregadísima. exactamente. Dave, Alfa, Jorge, no, rápidamente, yo no me puedo quedar así. O sea, díganme por qué no llegó ella. no, no O sabemos, sea, tal porque, vez o sea, no lo cuentan en la película. O sea, nunca se sabemos cuenta que él la está esperando y él se va porque no llegó, pero no sabemos por qué no llegó ella a tiempo. No, no sabemos, nunca nos cuentan. Pudo haber sido un error de taxi, pudo haber sido que ella se quedó pensando de más, dudando. Definitivamente tiene que ser eso, o sea, ella se quedó dudando más de lo que debería dudar, pero pudo haber tenido otras circunstancias que nunca se nos cuentan. Entonces, esa es la de In the Mood for Love y por sí misma es una película maravillosa. De las dos es la más conocida.
de las dos es la más premiada, ganó Cannes, ganó el Festival de Cannes, y luego entra 2046. Algo más de In the Mood for Love, porque bueno, vamos a seguir hablando de esta, porque no se puede entender 2046 sin In the Mood Sí, for Love. no, síguele y si nos tenemos que regresar, nos regresamos sin Ajá. problema. Entonces yo les decía, 2046 es muy, muy fascinante porque nos cuenta la historia después del gran amor. Es verdaderamente una historia de un güey que está viviendo miserablemente, traumado, y que no saben qué hacer con su vida porque no ha podido superar al gran amor de su vida que nunca, pues nunca pudo formalizar nada con ella, ¿no? Y esas historias casi no se cuentan, porque, pues, ay, ¿para qué quieres ver un güey deprimido? O para qué quieres ver una historia de amor de dolor? ¿Quieres ver historias de amor bonitas? Pero al principio no se nos cuenta como eso. Y es algo que hay que ir escarbando y está impresionante. La película de 2046 empieza con un güey acá, así como todo herido, así como un héroe de guerra, todo derrotado en un tren. Es un escenario futurista y él está en un tren y él está hablando en japonés y él dice, muchos dicen que si tomas el tren para ir a Por un segundo 2046, pensé que lo ibas a decir en japonés, te lo juro. Dije, no, no mames. ya quisiera, vato. Pero entonces él dice, muchos dicen que tomas el tren a 2046 y ahí están todos los recuerdos que algún día tuviste y ahí puedes vivir la vida que quisieras. Y por eso yo tomé ese tren a 2046. El único problema de creer esta historia de ir a 2046 y allá encontrarlo todo es que nunca nadie ha regresado. Entonces, pues ya estamos. Y luego vemos cómo él está con su historia y conoce una robot extraña que no tiene reacciones en el momento, sino que las tiene postergadas en el tiempo. O sea, lo que ella reaccionaría hoy reacciona como 100 días después y cosas así, ¿no? O sea, Entonces como el vemos. alfa, tal cual, así todos los días. Entonces, por eso me gusta, porque habla de mí. Entonces, esa es vemos eso y se nos hace muy extraño, ¿no? Y de repente pasa otra historia, así de la nada pasa otra historia. Y lo vemos a él, al Víctor, lo vemos llegando a una ciudad y diciendo, oye, necesito vivir aquí, dame un cuarto. Entonces él entra al cuarto y le dan la llave 2047. Entonces él va entrando al cuarto 2047 y ve el 2046 y luego se regresa y le dice a la casera o lo que sea, oye, ¿no me puedes dar el cuarto 2046? Y le dice, no, no te puedo dar el cuarto 2046, está en mantenimiento, quién sabe qué, y ya. Él entra al cuarto 2047 y empieza a hacer su vida, él es como un periodista y ya vive de eso. Entonces, de repente llega una chica, porque el cuarto sí está en mantenimiento, y como semanas después llega una chica al cuarto 2046. Y él empieza a coquetearle, y él empieza a seducirla, y él empieza a querer entrar en su vida. Y él, de alguna manera, se mete literalmente y figurativamente al 2046. O sea, como que lo que vamos a ver de esta historia es toda la historia de esta película. Son tres historias de amor entre comillas, de él con tres chicas, pero en realidad las tres chicas solo son una forma de estar buscando a la de la historia original. ¿Por qué? Porque las tres chicas tienen algo que tenía la otra. La primera, que es esta, la que vemos, que es ella vivía en el cuarto 2046. Otra, que es la que menos tiene que ver con él y que es una maestra de las apuestas y que es una estafadora y que es así una genio y que de alguna manera también se enamora de él, porque él cambia mucho de personalidad. Él se convierte como en un seductor, él se convierte como en un dandy, él se convierte como en un vato que ya no tiene nada que perder. Entonces se convierte como en un vato muy atractivo que las conquista fácil, ¿no? Y ella se enamora también de él mucho, pero lo que tenía ella es que se llama exactamente como la otra. O sea, tiene exactamente el mismo nombre. Y por eso él se enamora de ella. La primera porque vivía en el cuarto 2046. La otra porque se llama exactamente como ella. Y la otra es una japonesa que es hija creo que del dueño del hotel, que escribe historias de Kung Fu. Entonces, después ya cuando lees bien la película, te das cuenta que las tres lo único que está haciendo es tratar de encontrar a la otra. Y encuentra cualquier cosa que se parece y ahí está. Y de las tres se enamora. De las tres se enamora y por las tres sufre. Más o menos. Por una la trata de enamorar, pero pues tiene mucho tiempo relaciones con ella y luego la abandona. Y ya, oh, sí soy frío y soy malvado. La otra, la apostadora, también él sabe dejarla. Y de la que sí se enamora de verdad es de la japonesa que escribe eh, historias de Kung Fu, en parte porque ella nunca lo pela.
en parte porque ella misma está traumada por alguien más y está esperando a su novio que vive en Japón y que ella pues está completamente idealizándolo y es por eso que él escribe, él es cuando dice una de esas frases que no es bueno encontrar a la persona correcta en el momento inadecuado. Entonces, esa historia también está muy interesante porque no hay un orden cronológico. En realidad, las tres historias no ves las tres historias, ves fragmentos de las tres historias en todos los momentos de la película y además ves fragmentos de las historias de Kung Fu que se escribían. Y a veces en las historias de Kung Fu o de ciencia ficción, que es lo que luego vuelve a escribir, entran las tres y entran así de una manera que dices, ¿qué está pasando? Entonces, la segunda película en ese sentido es más experimental a pesar de que ¿cuál es la que no tuvo guión? In the Mood for Love no tuvo guión, ¿verdad? Y Need for Love la fueron haciendo Ajá, entre los actores y el director en el momento, el guión. exacto. In the Mood for Love es más artística, más desarrollada en ese momento, pero 2046 es más experimental, porque el orden cronológico, o sea, de por sí te están contando entre tres historias y media y no hay un orden cronológico. Entonces, las primeras dos o tres veces que la ves no entiendes nada, hasta ya, es en serio, ¿eh? Hasta ya como o si ya escucharon este podcast, ya la van a poder entender cuando la vean, pero así de entrada, así pelacas, o sea, jamás podrían entender nada hasta la segunda, tercera vez, ya habiendo visto In the Mood for Love. Entonces, artísticamente las dos son muy similares. Creo que está un poquito más lograda In the Mood for Love, pero a mí lo que me fascina de 2046 es eso, es una historia de un güey que lo ves completamente destruido y sufriendo por el gran amor que perdió y que no sabe cómo vivir después de eso. Y todo, Destruido y destruyendo. destruyendo, sí, y porque a final de cuentas todas son un intento de la sombra de la otra. Y a final de cuentas creo que también eso pasa muchas veces en la vida. O sea, nada más estamos tratando de recuperar el momento en el que fuimos felices sin saber superarlo, sin saber trascenderlo, y de una manera muy patética que en realidad no sabemos adaptarnos a lo que se nos presenta en la vida porque estamos tratando de encontrar a las otras personas que ya no tenemos o las otras experiencias o la otra idea de mí mismo que yo tenía antes. Entonces, si de por sí son experiencias artísticas, visuales y musicales increíbles, el nivel de historia que nos están contando también tiene otro, como otra, pues sí, tal cual como otro nivel para valorarlas de gran manera. A mí lo que me gusta mucho, digo, lo dijiste tú, pero, o sea, esa metamorfosis del personaje entre la primera, bueno, entre In the Mood for Love y 2046 es genial, o sea, porque en In the Mood for Love se ve como un tipo más introvertido, como Sí, más sensible, considerado, el típico hombre que siempre te va a tratar bien, un caballero. ajá, un caballero que en todo el sentido de la palabra. En la segunda película ya sí es este seductor que dice Alfadir, que va por su paso destruyendo mujeres emocionalmente hablando, o sea, está cañón y sí pasa, o sea, eso sí es algo que si no sabes readaptarte después de haber tenido una conexión tan fuerte con alguien y la pierdes a esa persona y no sabes readaptarlo bien a tu vida, te puede costar mucho trabajo y eso te puede cambiar de formas pues súper intensas, o sea, al menos por un tiempo. Sí, y otra cosa de que vale mucho la pena hablar es eh, la iluminación, por supuesto, los encuadres que platicamos, pero también como el manejo de la música. La música es protagonista en las dos películas y la música muchas veces es como si fuera un mini videoclip, porque, insisto, es tan protagonista que hay veces en que todo lo que estamos viendo solo está acompañando a la música. El protagonista es cómo va surgiendo el ritmo de la música y la melodía y la imagen, cómo lo va acompañando. Son Y mis es, soundtracks favoritos, padre, están bien bonitos los dos. sí, sí, sí. Sí, o sea, y curioso porque la mayoría de la música, si no es que toda, no es original. Es nada más como que pagó derechos y dijo, vamos a meterlo aquí. Y a veces son cosas bien contradictorias porque muchas veces es música en español porque creo que hay mucha influencia en ese momento de Filipinas y en Filipinas escuchaban música en español. Entonces, hay mucha música en español, viejitita. Sale la de Bésame Mucho, la de Quizás, Quizás,
Quizás. Esa es la que más suena en In the Mood for Love. Y hay otras así en español. Y luego, de repente, escuchas ópera. Sale Casta Diva de Norma. Creo que es de Bellini. Y luego sale muchos temas así como clasiquitos, incluso algunos contemporáneos. Y sí, es como un collage, pero no es un collage, porque un collage está como así como al Ingesu, ¿no? Esto está muy bien pensado y está muy bien intencionado sobre todo hacia lo emocional, que es una historia hecha artísticamente para hacernos sentir. ¿Y de qué manera? Sí, sí, luego si piensas en cine, o sea, pues tienes que tener buen guión y buena foto y buena música y luego que además todo, buenas actuaciones y que todo acompañe bien y eso lo logran padrísimo. Y además, yo las siento como películas muy honestas y eso me gusta. O sea, muy, muy, muy honestas. O sea, en el sentido de que te das cuenta que realmente encontraron una voz y que esa voz la compartieron como se quería compartir, no estaba manipulada en lo más mínimo. Ujú. O sea, sí, no. Ahora sí que ya les dijimos varias cosas, pero creo que tienen que verla para que realmente la Sí, las entiendan. dos. Y sobre lo que acabas de decir, yo quisiera hacer una comparación de un director que me gusta mucho, pero antes me gustaba más y creo que tiene que ver con esto que estás diciendo, que es Terrence Malick. Terrence Malick es un director muy artístico de cine de arte, pero que yo sí siento, ya después siento que hace mucho las cosas para verse artístico, para verse interesante. Lo que en lenguaje, en slang, llamamos mamador, ¿no? Es como para verse él particularmente intelectual, para él verse particularmente sofisticado y snob. Entonces, él abusa de los recursos artísticos que utiliza. Y para mí en donde creo que le sale mejor ese recurso es en el libro de la vida, el árbol de la vida, Tree of Life. Y en realidad lo que hace Terrence Malick muchas veces es vivir del Chivo Lubeski. El Chivo Lubeski es este director de fotografía que lo que hace es escoger los encuadres, la iluminación, todo esto. Y prácticamente le dice el Chivo Lubeski, hazme, no sé, 700 tomas increíbles y él ya nada más las pone y pone música y cuenta una historia muy profunda o muy artística. Y hay veces en que sí le sale, yo sigo comprando el árbol de la vida y me fascina. Y tiene otras que, miren, ahorita ya no me acuerdo tanto, pero tiene una muy bonita, la de Pocahontas, de A New World, donde sale Colin Farrell y pues una chica nativa que es Pocahontas. Y esa es una historia de él, está muy chida. Y no me acuerdo cuál es más, pero cuando sí entras en la dinámica de Terrence Malick, sí te enfrentas ante algo artístico poderoso que te puede marcar. Pero creo que hay veces en donde sí detectas que está abusando y que no está haciendo lo que acaba de decir Jorge, no está siendo auténtico, no está siendo sincero, lo está haciendo para verse chido y para verse interesante. Y eso es bien diferente acá, en Wong Kar-wai. Wong Kar-wai como que sí, pues no tiene nada que impresionar, más bien está compartiendo algo que él verdaderamente ama como lo ama. Y eso se detecta. Sí, de acuerdo al 100. Ya nada más quiero decir algo bien breve por lo que dijiste, Alfa, de esas películas. Hay otras películas que son estas, no dice bien, pero es una trilogía que se llama Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer, ¿no? O de medianoche. No son para todos porque son de muchos diálogos, a mí me gustan mucho. Pero lo que tienen fregones estas películas es que justo la primera película se trata de esta etapa del enamoramiento donde conoces a alguien y es lo mejor del universo. La segunda película es un reencuentro y la tercera película ya es el amor de veras, donde ves una pareja ya de varios años en donde ya la relación pues, tiene todas las complejidades y dificultades de una relación donde realmente conoces a alguien, ¿no? Y lo bello que es eso y también lo difícil que es. Y eso es algo que casi nunca vas a ver en una película de romance porque no llegas hasta allá, ¿no? Así como tú mencionaste que acá en 2046 ves a alguien destruido y que eso no vende tanto, acá también puedes ver ya ese amor maduro, difícil, ¿no? Y es muy padre ir viendo la transición de la 1 a la 2 a la 3 y además cada película entre sí tienen de diferencia casi una década, entonces vas viendo a los personajes realmente crecer. O sea, está fregona. Si les gusta el tema, se la recomiendo. No, bueno, si no hay nada más, la verdad es que, híjole, a mí me gustó mucho este capítulo y quiero decirlo, digo, nunca lo había expresado en podcast pasados porque creo que a los que escucharon este podcast realmente le quedan muchas ganas de ver estas dos películas, yo incluido.
No he visto estas dos películas y realmente pues se las voy a pedir a Jorge. Y usted, amigo que nos escucha y no puede pedírselas a Jorge, pues ya sabe el nombre para que las pueda investigar o las pueda pedir. ¿Es difícil encontrarlas o con una simple búsqueda de internet salen, saben? Fíjate que no sé en qué plataforma estén, pero si las encontramos las ponemos ahí en Insta o en algún lugar. Ujú. Esto para la gente que no sabe es un DVD, para las nuevas generaciones que ya ven todo por streaming. Antes, los viejitos como nosotros veíamos películas así. Entonces, bueno, por ahí les vamos a dejar la recomendación. No olviden, para nosotros es muy, muy padre el poder leerlos y el poder comentar y el poder compartir este podcast con ustedes, que finalmente, la verdad, pues por eso lo hacemos, para poder compartir todos estos temas y para poder platicar y sacar conclusiones de los temas que tocamos aquí, o por lo menos hacernos las preguntas, ¿no? Indicadas. Por favor, escríbanos y díganos cuál es su película favorita y por qué le movió, qué le hizo pensar. Y nosotros vamos a estar ahí tratando de platicar de este tema. Y si quiere platicarnos o decirnos qué temas más les gustaría que platicáramos en el podcast, no dejen de hacerlo. Amigos, ¿algo más? No, pues dar las gracias por aguantarnos tanto. Sí. Nos Gracias. vemos la próxima semana en su podcast.